¿Qué tanto conoces tú de tu lado oscuro? ¿Te conoces realmente? ¿Aceptas tu lado oscuro? ¿Disfrutas tu lado oscuro? ¿Te divierte tu lado oscuro? Digo, hoy en día todo el mundo quiere ser luz y, ay, quiero ser luz, paz y amor. Seamos hermanos unos de los otros. La realidad es que nos gusta nuestro lado oscuro. Tienes que aceptar tu lado oscuro. Y eso es lo divertido de esto. Es saber que podemos ser luz y oscuridad. Hoy estoy aquí porque hoy voy a hablar precisamente de la oscuridad de tu ser. Porque bueno, he hablado muchas veces de la importancia de respirar, de la importancia de conocernos, de la importancia de ser esta luz, de esta luminosidad, de esta intención de la conciencia. Pero, ¿y tu lado oscuro? ¿Qué? ¿A poco no te gusta, no te divierte? Todas estas cosas que les llamamos oscuridad, ¿no? Malignidad, ser malo. ¿Qué es el bien y qué es el mal, por favor? El bien y el mal no existen, es relativo. Existe lo constructivo y lo destructivo. Y hay que aceptar que todo ser humano somos destructivos. Y esa es nuestra parte de oscuridad. No nos gusta aceptar que somos destructivos. Nos gusta decir siempre todo lo hermoso que somos, lo lindo que somos. Es que yo soy muy buena gente, yo soy muy buena persona, yo ayudo a los demás. Por favor, ¿cuánto de eso es real y cuánto de eso estás mintiendo y estás poniendo una careta? En la oscuridad no necesitas careta, eres tú quien eres. Y esa es la importancia de conocer a Yohualtecuhtli. Yohualtecuhtli, el que te guía la noche. Yohual es noche y Tecuhtli es el guía, el Señor de la noche. Es tiempo que conozcas a Yohualtecuhtli y a Yohualsiguat, al Señor de la noche y a la Señora de la noche. A tu energía creadora, femenina, oscuridad creadora, y a tu manifestación de oscuridad, porque también tenemos un lado oscuro. ¿Cuántas veces no has decidido, híjoles, ojalá que le vaya mal a ese? ¿Cuántas veces no has dicho, ay, cómo me cae gordo? Y no lo reconoces. ¿Cuántas veces dices, ay, sí, papá, ahorita, luego lo hago? Así como, ay, cómo da lata, ¿no? Y que y no eres capaz de decirle, ay, no quiero hacer nada ahorita, no me interesa. Y que tu oscuridad te dice, ay, ya calla, que se calle tu padre, por favor, ¿no? Quiero seguir jugando ahí, enajenando en mi jueguito, destruyéndome, matando soldaditos, matándome ahí en el videojuego. Está bien, síguelo haciendo, no hay ningún problema. Lo importante es que conozcas tu lado oscuro, que aceptes que todo mundo tenemos un lado oscuro y que si tú lo conoces hasta lo puedes usar para beneficiarte, ¿no? Que si tú hay una parte de esa oscuridad que el mundo lo ve como una maldad, pues encuentres la forma de darle vuelta y que en lugar de que lo vean como una maldad, lo vean como una cualidad. Y ese es el conocer tu lado oscuro, el saber trabajar tu lado oscuro, el aceptar que sí somos destructores. Todos los días estás destruyendo, todos los días estás consumiendo, todos los días estás tomando agua, matando plantas, matando animales. A lo mejor no lo haces tú directamente, pero en el momento que tú te llevas un bocado de cualquier planta o cualquier animal, estás aceptando la destrucción de este ser. Y ese es el lado oscuro. El lado oscuro es saber que pues podemos pensar negativamente, saber que no nos gusta, pero ¿de qué sirve? ¿Para qué lo podemos ocupar? Esa fuerza de la oscuridad es la creadora, porque no hay semilla que no necesite la oscuridad para crecer. Cualquier semilla para que pueda florecer y dar frutos, crecer y evolucionar y dar frutos necesita la oscuridad. Todas las estrellas para brillar necesitan la oscuridad. Una estrella en el día es muy difícil que brille. Una estrella en la noche es más fácil que lo veas. Entonces, aceptando tu oscuridad, ¿cómo vamos a hacer ese trabajo de aceptar tu oscuridad? Muy sencillo. Primero reconozcamos qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, en qué estamos destruyendo y qué no estamos destruyendo. Número dos es obsérvate al espejo. Todos los días obsérvate al espejo. Pregúntate a los dos, ¿quién eres?
¿Qué quieres? ¿Qué te hace falta? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Para qué lo estás haciendo? ¿Qué quieres lograr? Pregúntatelo todos los días. El por qué quieres hacer esto, para qué, cómo, quién eres, dónde estás. Con estas preguntas vas a lograr tú encontrar y empezar a encontrar tu lado oscuro. Y Yowaltecúctli, el Señor de la Noche, te va a guiar y te va a decir, mira, en el momento que tú aceptes tu oscuridad, puedes caminar y puedes aceptar quién eres, la gente te va a empezar a aceptar. Algo muy práctico que también puedes hacer es tan sencillo como, bueno, hoy voy a hacer 5 acciones constructivas y 5 acciones destructivas todos los días. Conscientemente, empieza a ser consciente de tu destrucción. ¿Quieres destruir? Agárrate botes de basura, destruye, agarra el papel, agarra botellas, compáctalas, recicla, destruye, empieza a reciclar y vas a ver que esa destrucción también es constructiva. Porque si empezamos a destruir la basura que estamos generando nosotros como seres humanos y esa destrucción la empezamos a hacer una construcción a través de un reciclado, ¿no? Que te encanta cortar las cosas, que te encanta cortar, que te encanta destruir, hacer pedacitos. Bueno, destruye las botellas, júntalas, almacénalas, distribúyelas, véndelas, transfórmalas, cámbialo. Otra forma de aceptar es verte al espejo, como yo te lo comenté, hacer el trabajo de la obsidiana, del espejo de obsidiana, obsérvate y pregúntate, ¿qué quieres? Pregúntale a tu Tezcatlipoca, a tu conciencia, a tu ser, ¿no? Conoce tu nahual. Ese nahual es tu ser, si le quieres llamar tu ser superior, que es capaz de transformarse en esa bestia, que es capaz de transformarse en ese ser, ¿no? En el que tienes el poder de hacer lo que tú quieras, tener el poder. El verdadero poder es el que se conoce a uno mismo. El que tiene el verdadero poder es el que te conozcas y que sepas usar tu destrucción y tu construcción. Que estés a la mano de Tonatiuh, que es el sol, y de Yowaltecúctli, que es la oscuridad. De Tonacacihuatl, que es la creación, que es el sol femenino, y de Yowalcihuatl, que es la oscuridad femenina, que es la creación femenina. Así que te invito a que conozcas, a que te adentres, a que camines al lado de Yowaltecúctli, de Yowalcihuatl, a que conozcas tu lado destructivo, acéptate, destrúyete. ¿Ya no quieres esto? Hay que destruirlo. ¿No te gusta tu vida? Destrúyela, cámbiala, transfórmala. ¿Quieres saber cómo? Búscame en las redes, yo te enseño a destruir conscientemente. Vamos a destruir, es tiempo de destruir este mundo y construyamos algo mejor. Porque este mundo, si no te gusta, es tiempo de destruirlo y construyamos algo mejor. Está en nuestras redes, comunícate y destruyamos juntos. Es muy divertido. Hasta la próxima.